clergy are important spiritual leaders. You'll sometimes hear people say, well, we'll let the clergy talk about matters of the church, but we can ignore them when it comes to matters of public policy. I think that's the wrong way to look at it. That's certainly not the right way to look at it for me. Catholicism, Christianity, at its root, I think teaches our public officials to care about the deep things, the important things, the protection of the unborn, the flourishing of our children, and the health and the sanctity of our marriages. And yes, we care about prosperity, but we care about prosperity so that we can promote the common good of every citizen in the United States of America. So, while again, I will never be perfect, I will always try to remind myself that the goal of our public policy is to promote the common good, and I will fight for that every single day that I am a public official. You embody the values of our Christian faith and love for the gospel. You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great. It is my great honor to present you with this Holy Cross. Wow, thank you. This cross is the very symbol that led this great Roman Emperor Constantine to victory. As Christ revealed to him in a vision, he said, "En tuto nica," told the emperor, means go with this and be victorious, Mr. President. This cross is an everlasting symbol of peace and an invincible trophy, a sign of divine strength and guidance. With this cross, I pray you bring peace to the world. Que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Arimón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, este sistema de control social chino sigue avanzando y sabemos que esto es irreversible. Ayúdanos a entenderlo para no entrar en negación y a actuar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, frecuentemente nosotros oímos de cristianos que se emocionan porque de alguna manera les ha parecido que la segunda venida de Jesús es inminente y entonces lo dejan todo y se van a las montañas en grupos para esperar al Señor. Es algo que hemos venido viendo recurrentemente desde hace algún tiempo. Y hay algunos casos muy claros, por ejemplo, como el de la secta peruana de los ataucusianos, así como también hemos visto muchos casos en Centroamérica. Y muchas personas han hecho eso de unirse en grupos para irse y alejarse del mundo y esperar al Señor en las montañas. Recordemos también el caso de la iglesia adventista, donde algunas personas se han ido a vivir al campo y otros se han ido a vivir muy lejos en las montañas, donde no pueden ser localizados fácilmente. Entonces es un tema recurrente.
Muchos lo han hecho esperando la segunda venida del Señor Jesús. Sin embargo, nuestro Señor Jesús se ha demorado un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Estas personas se han dejado llevar por sentimientos efímeros, sentimientos un poco acelerados, sin haber estudiado a fondo las profecías bíblicas y las señales claras que Jesús nos dejó para entender inclusive cuándo su segunda venida estaría a las puertas. Son las palabras de Jesús, que nosotros realmente tendríamos un conocimiento específico del advenimiento de Jesús, inclusive en un momento muy cercano. Hermanos, si nosotros le hemos venido siguiendo la huella a la segunda venida de Jesús y eso que Él nos ha prometido se va a cumplir al pie de la letra. Es decir, que nosotros no nos vamos a equivocar en esto, sino que nosotros vamos a darle justo en el blanco, con relación precisamente a cuándo es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Porque esta vez nosotros no nos estamos basando en emociones efímeras, como en un arranque de euforia, sino que nos estamos basando en la palabra de Dios y específicamente en señales que pocos han estudiado, pero que nosotros en este video vamos a estudiarlas aún más a fondo para tener un conocimiento preciso sobre este tema, hermanos. Es decir, que en este video vamos a probar que nosotros no somos fanáticos ni estamos siendo guiados por sentimientos irracionales o, de nuevo, por una especie de euforia colectiva o una psicosis masiva. Para nada, nosotros estamos siguiendo huellas que Jesús nos dejó y eventos específicos en el mundo, cosas que no pueden ser coincidencia. Pero lo que sí podemos ver es que los paganos e impíos sí están un poco como loquitos, ¿verdad? Lo vimos en el 2020, vimos cómo enloquecieron a raíz de un virus volador, cómo se desató en la mayoría de personas un delirio de persecución, una paranoia rampante, algo que jamás había ocurrido en la historia del mundo. Y sin embargo, son los paganos e impíos los que nos acusan a nosotros de tener delirio de persecución o de tener algún problema mental porque siempre estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero un momentico, nosotros no estamos diciendo que Jesús viene mañana o pasado mañana. Nosotros venimos haciéndole seguimiento a eventos históricos y eso nos revela más o menos cuándo puede venir nuestro Señor Jesús. Por eso podemos saber, por ejemplo, que en este año no va a ser la segunda venida de Jesús. Pero nosotros seguimos esperando esos eventos que nos revelan lo cerca que estamos de ello. Y en este video vamos a ver algunos de esos eventos. Pero sin embargo, las personas que no están guardando la ley de Dios, desafortunadamente están ciegos. Y son ellos los fanáticos religiosos. En realidad su religión es la sanidad, la naturaleza, el animalismo, el panteísmo, el falso cristianismo. Para ellos cualquier cosa es su religión. Pero nosotros estamos basados en hechos y claro, también en la fe. Pero con relación a la segunda venida de Jesús, hermanos, porque tenemos fe, podemos ver los hechos, las noticias. Y donde me dejan esto que ha ocurrido hace ya 2 semanas, que es el lanzamiento del euro digital. Es algo de locos, es algo que es una muestra clara de lo cerca que está la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero miremos otra señal importante, hermanos, una señal clave que Jesús nos deja para entender lo que ocurrirá antes de su segunda venida. Leamos en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Claro, los discípulos, igual que nosotros, ellos sabían que iba a pasar. Es decir, los discípulos, los apóstoles sabían que Jerusalén iba a ser arrasada y ellos querían también salir volados de Jerusalén.
Jesús, sin embargo, les dice, un momentico, tengan paciencia, quédense un momentico, inclusive hasta que ocurra la promesa de mi Padre, es decir, hasta el derramamiento del Espíritu Santo de Jesús. Y entonces Jesús les dice, tranquilos, quédense un momentico, que viene una gran promesa, viene el cumplimiento de el derramamiento del Espíritu Santo. Leamos en Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, para nosotros hacerle seguimiento a esta promesa que debe ocurrir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, razón por la cual nadie puede decir, Jesús viene mañana. No, un momentico. Ya ocurrió esto, ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Si no ha ocurrido, Jesús todavía no puede venir. ¿Ok? Entonces, ese es un punto clave para saber cuán cerca está la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Porque nosotros, como ya yo les he revelado en videos pasados, tenemos ya un conocimiento claro de que Jesús debe venir antes del 2031, pero nosotros vamos a tener el conocimiento también de la fecha exacta en la cual Jesús viene. Entonces ahora aquí tenemos otra señal que acorta los días, es decir, que cuando esto ocurra, nosotros sabemos que ya es inminente la segunda venida de Jesús. Esta señal es esa, la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo de Jesús. Pero ahora queremos saber qué señal hay para nosotros entender cuán cerca está el derramamiento del Espíritu Santo de Jesús. Para entender eso debemos tratar de estudiar los eventos que ocurrieron alrededor de la resurrección y la muerte de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, Él resucita en el día de la fiesta de las primeras frutas, ¿ok? También conocida como la fiesta de la primera semana. Es un evento importantísimo y Jesús no resucitó en ese día específico por nada, sino para darnos un conocimiento especial que es para nosotros de gran valor en los últimos tiempos. Leamos en Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces empecemos aclarando algo que es tremendo, ¿verdad, hermanos? Que la palabra día en esta frase primer día de la semana fue agregada. ¿Ok? Hay un error de traducción. El mundo cristiano no lo sabe. El Vaticano dice que no lo sabe. Los grandes oligarcas multimillonarios de la cristiandad no tienen ni idea. Pero nosotros lo sabemos. Entonces ya les he explicado que la palabra día en el griego koiné, que es el lenguaje en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra emera. Y esa palabra tampoco aparece en este versículo. Es decir, hermanos, que la palabra día es ajena a este versículo. Y como ya sabemos, existe una terrible maldición para todo aquel que quiera agregarle palabras a la Biblia, ¿ok? Leamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, es una maldición tremenda. ¿Y qué pasa con la gran mayoría de personas de este mundo, inclusive los cristianos, que no tienen en cuenta esta maldición y que a toda hora andan felices con estas nuevas traducciones, nuevas versiones internacionales?
Nuevo Lenguaje, Nueva Biblia en Español, Nueva Biblia King James, etcétera, que son Biblias con palabras agregadas. Y entonces hay una maldición. Puede que tú no hayas hecho la traducción, pero el hecho de que tú toleres esto y lo aceptes y lo interiorices, te hace igual de culpable que aquel que introdujo esa palabra ajena en la Biblia. En este caso aquí le han añadido a este versículo la palabra día. Es una palabra ajena y eso trae una terrible maldición, como ya lo vimos en el video pasado. Las personas terminarán recibiendo las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Y es una palabra que parece pequeña y parece que fuera correcta, pero es una palabra ajena. Y eso significa que esa palabra desconfigura por completo el significado que Dios quiso darle a ese versículo. ¿Lo vemos, hermanos? Queremos ser más inteligentes que Dios y pensar, sí, claro, Jesús resucitó en domingo, me parece totalmente lógico que diga primer día de la semana. No sé por qué Dios no puso primer día de la semana, pero me parece que es como lo obvio. Pues no nos funciona de esa manera. Si Dios no puso esa palabra es por algo, ¿verdad, hermanos? Entonces, cuando nosotros leemos los textos originales, que lo podemos encontrar en cualquier Biblia en griego, koiné, o también en internet, donde queramos buscarlo, es muy fácil. Vamos a ver que la palabra hemera no se encuentra en ese versículo, ¿ok? Ahora, sí es cierto que Jesús resucitó en domingo, pero el hecho de que la palabra día no aparezca nos quiere decir que el domingo como día semanal no tiene ninguna importancia. Porque sí es correcto que el hecho de que Jesús haya resucitado en ese día tiene una importancia, pero no tiene que ver con el día de la semana, tiene que ver es con una fiesta, ¿ok? Y eso es lo importante. Dios no se refiere al primer día de la semana, se refiere a la primera fiesta de la semana. ¿Ok? Muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Este versículo nos revela el primer Shabbatón. Jesús resucita en el primer Shabbatón, o como lo traduce la Biblia Jubileo 2000, Jesús resucita en el primero de los sábados. Y eso nos revela que la resurrección de Jesús coincidió con la fiesta anual de las primeras frutas, conocida también como la primera semana o el primer Shabbatón. Y es por eso que Dios en ese versículo hace referencia a la fiesta, no al día de la semana, que hoy conocemos como domingo. Muy importante. Leamos en Levítico capítulo 23, versículo 10 al 12. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Entonces miremos la estructura. La Torá, que significa la ley, nos revela esta estructura. Jesús, cuando dice que Él ha venido a cumplir la ley, nos revela que Él debe cumplir esta estructura. Jesús resucita en la fiesta de las primeras frutas, la cual ocurre al día siguiente del día de reposo. Es decir, ocurre en el domingo, que es el día siguiente del día de reposo. Jesús duró muerto en su tumba todo el día sábado, que es el día de reposo. No hay ningún cambio en el día de reposo. Jesús resucita en la fiesta de las primicias, que es una fiesta en donde Dios recibe el primer fruto de su cosecha,
Qué tremendo, hermanos. Entonces miremos que el concepto de un cambio de día de reposo de sábado a domingo desbarata por completo toda esta riqueza de conceptos. Es una teología muy bella que Dios deja en la palabra y que se cumple. Y es lo importante, es decir, la mayoría de personas piensan que el Viejo Testamento es obsoleto y que no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Y aquí está Jesús siendo el cumplimiento vivo de esta fiesta de las primeras frutas. Y es también importante para nosotros, así como lo fue para los apóstoles, ¿ok? Y estas fiestas ya no se celebran en el campo físico, en comida o bebida, en días de fiesta. No, se celebra ahora en el campo espiritual. Y así lo hicieron los apóstoles, por supuesto. Entonces, en este día de las primeras frutas, empieza este periodo en el cual los apóstoles esperan la promesa del Padre. Es en ese mismo día cuando Jesús les dice: miren, quédense un momentico en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, ¿ok? Es decir, que el cumplimiento de la fiesta de las primeras frutas marca el inicio de un periodo de espera, el cual finaliza en la fiesta del Pentecostés, ¿ok? Y ahora para nosotros, en los tiempos finales, así como Jesús fue esa primicia, luego seguimos nosotros. Leamos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces empezamos ese tiempo de espera. Jesús es esa primicia. Luego ahora vienen los apóstoles, luego seguimos nosotros, hermanos. ¿No es eso increíble? Miremos el error de estar cambiando el día de reposo, porque entonces si esta fiesta empieza al día siguiente del día de reposo, pues si nosotros lo pasamos del sábado al domingo, la fiesta empieza un lunes. Y resulta que esta no es la estructura que Dios ha dejado. Y por eso quienes estén guardando un falso día de reposo, pues no van a recibir la promesa del Padre. Así de seria es la cosa, ¿verdad, hermanos? Recordemos que se dice primera semana o primer Shabbatón porque los apóstoles debían contar 7 semanas o 7 Shabbatón, 7 sábados, que son 7 fiestas, hasta llegar a la fiesta de Shavuot, o en griego la fiesta de Pentecostés, que en español la conocemos como fiesta de nuevo grano. Esta fiesta finalizaba al día siguiente del conteo de las 7 semanas, es decir que 7 por 7 da 49, y eso caía también en día de reposo en sábado. Al día siguiente venía entonces la fiesta del Pentecostés, y entonces ahí venía la promesa del Padre. Leamos en Levítico capítulo 23 versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces miremos lo absurdo de estos pseudo cristianos que no conocen la Torá. Decir que porque los apóstoles recibieron la unción del Espíritu Santo en domingo, eso quiere decir que de nuevo el domingo es ahora el día de reposo. Pues no entienden nada. No entienden la estructura que Jesús les había dejado a los apóstoles para seguirle las huellas a esta unción especial que Jesús tenía para ellos. Y si ellos no tenían estas fiestas en su mente y no estaban contando estas semanas, se hubieran perdido de la unción. Es decir, esta unción debía caer específicamente en el día de la fiesta del nuevo grano. Y si ellos hacían mal el conteo, pues se perdían de esa unción. Así de sencillo. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Esto se repite en los últimos tiempos también.
Pongamos atención a eso, hermanos. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Tremendo. Hermanos, los apóstoles, si no hubieran seguido la estructura de las fiestas, se hubieran perdido de esta unción. Es así de sencillo. Y a los cristianos falsos de hoy en día que reposan en el falso día de reposo dominguero, ellos sí se van a perder de la unción, de la promesa que el Padre tiene para ellos. Y ya lo hemos visto que ha ocurrido, ¿verdad, hermanos? La mayoría tiene el 666. Se dice que un 75% de las personas de este mundo ya tienen el 666. Miremos esto, hermanos. Los apóstoles sabían perfectamente que esta promesa del Padre no era de ninguna manera la unción de un tercer Dios desconocido para ellos, un Dios que luego sería inventado 350 años más tarde. El tal tercer Dios o tercera persona de la Trinidad, inventado en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Ellos no tenían ni idea de lo que ocurriría. Sin embargo, ellos sabían que la unción que recibirían sería el derramamiento del Espíritu Santo de Jesús. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 15 al 18. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros en los tiempos finales? Pues que hay que poner atención a los eventos que también ocurrieron alrededor de la muerte y resurrección de Jesús. Porque aunque nosotros no vamos a tener ya fechas específicas, nosotros vamos a estar guiados por eventos específicos que nos van a revelar cuándo empieza esta fiesta de las primeras frutas y cuándo llega el día de Pentecostés, porque antes de que Jesús fue colgado en el madero, vimos que en Jerusalén se desató un colectivismo, como lo llama también el Vaticano hoy en día, el bien común. Miremos, hermanos, cómo el sacerdote J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, predica abiertamente sobre el bien común. Es una doctrina social de la Iglesia Católica Romana. Hermanos, esto no es coincidencia. Como nosotros sabemos, el bien común significa que las personas pierden sus derechos individuales, se acabó el capitalismo, el nuevo Estado que ahora se erige solamente va a hacer valer los derechos colectivos. Peor aún, esto llega al punto en el cual para este nuevo Estado que se forma, el concepto de que un individuo muera es totalmente válido si es necesario para salvar al colectivo. Evidentemente es una agenda comunista y colectivista que pareciera que no pudiera venir de Donald Trump, un hombre que se presenta como capitalista. Sin embargo, aquí tenemos al J.D. Vance diciendo y predicando sobre la doctrina del bien común, que es una doctrina que, como su mismo nombre lo indica, es comunista. Hermanos, es de locos. Entonces, hermanos, el nombre de este juego es engaño,
Porque nosotros tenemos hoy en día dos movimientos: la izquierda radical, que se presenta como comunista y también como progresista, y luego la derecha radical, que se presenta como capitalista y que viene a restaurar los valores de la sociedad. Sin embargo, miremos que J.D. Vance, que supuestamente viene en nombre de la derecha radical, pues está predicando una doctrina comunista. No es de locos. Y es que el feudalismo es comunismo. Lo que la Iglesia Católica tenía en la Edad Media, que es lo que ellos quieren volver a instaurar en el mundo, en donde hay un señor feudal y el resto de campesinos trabajan su tierra, pues es comunismo. Y de eso se trata lo que está por desatarse muy pronto a nivel global. Entonces, estas personas vienen en nombre del capitalismo y no son capitalistas. En realidad vienen en nombre del Papa de Roma. No es de locos, hermanos. Y nosotros hemos visto a Donald Trump rodeado de personas que pertenecen a una asociación ultracatólica llamada The Heritage Foundation, que además está asociada a un grupo oligárquico llamado Opus Dei. Y miremos que ellos defienden la avanzada comunista del bien común. Entonces, el nombre de este juego es engaño, hermanos, y pocos se darán cuenta hasta que es demasiado tarde. Es lo mismo que vemos en la nación de El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Al parecer, él vino a poner orden en esa nación que estaba colapsada por la izquierda radical. Pero Nayib Bukele es de izquierda, él es comunista obviamente, y él viene a hacer colapsar los derechos individuales y solo va a respetar los derechos colectivos, algo que es totalmente comunista. Así está de claro esto, hermanos. Entonces es una señal de que empieza la fiesta de las primeras frutas, porque se empiezan a dar los eventos previos a la muerte de nuestro Señor Jesús y luego sigue su resurrección. Entonces estamos en la fiesta de las primeras frutas y sabemos que estamos en este tiempo de espera, en el cual estamos deseosos de recibir la promesa del Padre. Ahora, volviendo a la doctrina del bien común, recordemos lo que dijeron los fariseos en Juan capítulo 11, versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es algo que vimos en el 2020. Las personas perdieron sus derechos individuales y ahora solo estaban los derechos del colectivo. Tú no tenías derecho ya a salir libremente porque estaba primero el derecho del colectivo. El otro punto muy claro que ocurrió antes de la muerte y resurrección de Jesús fue la traición de Judas. Es un punto clave que se repite de nuevo y que también afectó a los discípulos, sobre todo porque Judas traicionó a Jesús por dinero. Y entonces eso nos recuerda uno de los pecados más graves que además está desplegado por todo el mundo. Este pecado es el pecado del robo y está también en la iglesia cristiana. Y es un pecado donde las personas no solo se roban entre sí, sino que también le roban a Dios. Y sigue siendo el mismo pecado, sigue siendo robo. Y en ese caso, pues nosotros debemos entender, aunque sea difícil de entenderlo como fue para los discípulos, que aquel que roba tiene el espíritu de Judas. Y por eso es importante aferrarnos a la ley de Dios y obedecer los mandamientos. Porque nadie quiere tener el espíritu de Judas, ¿verdad? Y el corazón del ser humano es muy engañoso. Que no nos justifiquemos autoengañándonos como hacía Judas, de que él usaba el dinero para esto y para aquello, pero era un dinero que no le pertenecía a él. Entonces el principio es no robar, pero no solo a la gente, sino también a Dios. Hermanos, y esa es también una señal. Nosotros lo hemos venido viendo también, pero va a seguir presentándose.
porque todavía sigue ese mismo espíritu de robo. Y es lamentable. Otra señal muy clara es el colapso de los cambistas de dinero, muy clave, hermanos. Y recordemos que Jesús expulsa a los cambistas de dinero dos veces, ¿ok? La primera ocurrió al principio de su ministerio, la cual es descrita en el 2º capítulo del libro de Juan. Y la segunda ocurre justo al final de su ministerio, y es descrita en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, pero no en el de Juan. Entonces veamos cómo ocurre todo, porque así es como se repite la historia, hermanos. En este caso, Jesús expulsa a los cambistas de dinero del templo en los últimos 7 días de su ministerio, en la última semana, antes de ser colgado en el madero. Ahora, de nuevo, esto nos lleva a otro evento. ¿Qué ocurrió justo antes, el día anterior de que Jesús expulsara a los cambistas de dinero? Veamos eso, hermanos. Jesús entró triunfante en Jerusalén. Leamos en Mateo capítulo 21, versículos 6 al 11. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, es algo que se va a repetir. Jesús, reconocido por los países, por las naciones, como el Rey. Es tremendo, hermanos. Y nosotros lo estamos empezando a ver, ¿verdad, hermanos? Las naciones empiezan a buscar la manera de reconocer a Jesús como Dios. Y uno diría: se arregló el mundo, ahora todo va a cambiar. Pero fue lo mismo que pasó en Jerusalén. Toda la ciudad se conmovió. Todos reconocieron a Jesús como el Rey. ¿Y qué pasó? 7 días más tarde lo estaban colgando en un madero. Es de locos, hermanos. Nadie entiende qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Es que ellos querían a otro Jesús. Algo que ocurre también en nuestros días. Ellos querían a un Jesús guerrero, un Jesús que se apoderara de Jerusalén y la liberara del yugo romano, también de sus líderes religiosos opresores. ¿Y qué es lo que esperan las personas en estos últimos tiempos? Que Jesús venga a gobernar aquí en esta tierra, que se apodere de nuevo de Jerusalén, que se construya el tercer templo y que desde ese tercer templo Él reine con vara de hierro a las naciones. Este es el Jesús que ellos quieren. Entonces, en un principio, las naciones parecen aprobar a Jesús, es decir, parece que todo es bello, que hay una conmoción en las personas, un deseo de cambio, las personas reconocen a Jesús como Hijo de Dios, es decir, esto se arregló y plop. No se arregló, porque ellos quieren es al otro Jesús, y ese es el Jesús solar, es un falso Jesús, es el Jesús trino. Entonces se repite también esa historia, y seguramente vamos a ver muy pronto en Estados Unidos ese movimiento, el movimiento de reconocer a Jesús por decreto de Estado como el Rey, como el Hijo de Dios y como el Hijo de David, o como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, algo que realmente engañará a muchos. Porque, sabes, que las naciones reconozcan a Jesús como Rey de Reyes, pareciera eso muy bueno, ¿verdad? Pero fue lo mismo que pasó en Jerusalén. Entonces, ojo, porque eso se puede repetir nuevamente, hermanos. Y sin embargo, 7 días más tarde,
las personas estaban gritando: cuélguenlo en un madero, toda la ciudad. Y ya no querían a ese rey de reyes, ahora querían otro rey, querían a Barrabás, que era el que siempre habían ellos querido, y pensaron que Jesús era Barrabás. Cuando se dieron cuenta que Jesús no era violento y que él no iba a hacer nada de eso de liberar a Jerusalén del yugo romano, entonces lo odiaban. Ahora querían a Barrabás. Es algo que se repite muy pronto y que nos marca también de nuevo el inicio de la fiesta de las primeras frutas. Hermanos, muy clave. Siguiendo con la historia, al día siguiente de Jesús haber sido proclamado como Rey de Reyes y Rey de Jerusalén, entonces ahora es lunes, Jesús primero se encuentra con una higuera que no da fruto. Ahí es cuando él pronuncia esas palabras que dice: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y entonces es algo que también nos revela el estado de apostasía de la iglesia judía, que no servía para nada, que estaba totalmente enfrascada, que era una iglesia pecadora y que nadie podía salvarse a través de sus ritos y ceremonias, como aún ocurre hoy en día. Y entonces este concepto se repite también para nuestros tiempos, cuando hay iglesias cristianas que están ya derrotadas, que abiertamente proclaman que nadie puede dejar de pecar, que es imposible obtener la victoria sobre el pecado, que todos somos pecadores y que igual vamos a seguir pecando. Entonces son iglesias fracasadas que no dan frutos, y eso pues nos recuerda de nuevo que las mismas palabras se van a volver a pronunciar, y también nos lleva a nosotros a la fiesta de las primeras frutas. Entonces luego viene Jesús y entra al templo y colapsa las mesas de los cambistas de dinero. Leamos en Lucas capítulo 11, versículo 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Así que ahí vemos otro evento muy claro, ¿verdad, hermanos?, que nos revela la cercanía de la promesa del Padre. Las mesas de los cambistas de dinero colapsan. ¿Y qué empezamos a ver hoy en día con las monedas de las naciones que están colapsando? Lo hemos visto primero en Venezuela, Cusatón lo profetizó en Argentina. Luego también hay un video donde les dije que seguirían otros países de Sudamérica en cascada, y ahora el problema lo tiene Bolivia. Es decir, esas monedas han colapsado totalmente. Es una profecía cumplida al 100% y que sigue en cumplimiento, pero que nos revela también la cercanía de la fiesta de las primeras frutas, a medida que siguen colapsando las mesas de los cambistas de dinero. Y eso nos lleva también al establecimiento del dinero digital. Hoy en día cada vez es más prevalente que se hagan transacciones digitales. Y esto es como una manera de tratar de solucionar el problema de la inflación. Y sin embargo, también nos revela que se está dando el colapso de los cambistas de dinero. Para nosotros eso tiene como un sabor como agridulce, ¿verdad, hermanos? Porque alguien decía que no usáramos dinero digital, no hiciéramos transacciones digitales, ni con tarjeta, ni con celular, ni nada, porque de esa manera nosotros estamos como patrocinando o promoviendo este nuevo sistema de dinero digital que obviamente está hecho para controlar y esclavizar al ser humano. Y entonces esa persona decía que más bien usemos dinero físico todo lo que podamos. En parte es cierto,
¿verdad? Nosotros sabemos que sí, que el dinero digital será usado para rastrear y para tratar de obligarte a hacer todo lo que cierto poder a las sombras quiere que tú hagas, inclusive obligarte a adorar a un falso Dios en un falso día de reposo. Pero por otro lado, vemos que el fin del dinero físico representa el colapso de los cambistas de dinero. Y eso a la vez también significa el colapso de Babilonia. Entonces es un punto difícil de aceptar, porque ¿cómo así que nosotros no queremos que Babilonia colapse, verdad? Pues claro, queremos que este sistema falso finalmente colapse. Eso también es una señal de la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Y también es bueno que este sistema tan corrupto colapse, porque además nos revela a una iglesia corrupta que funciona igual como funcionaban los fariseos en el templo. Es decir, hoy tenemos al Vaticano con su banco y era lo mismo que tenían los fariseos. Ellos tenían su pequeño banco, su pequeña mesa de cambio, y así ganaban muchísimo dinero devaluando la moneda del templo y recibiendo mucho más dinero del que debían recibir, y finalmente pues estaban empobreciendo a todas las personas de Jerusalén. Es lo mismo que ocurre hoy en día con el problema de la inflación. Entonces hay como un sabor agridulce, porque sí queremos que este falso sistema en donde todas las personas son estafadas con el impuesto escondido de la inflación se acabe, y además es al mismo tiempo el fin de Babilonia. Babilonia pierde su poder cuando pierde esas mesas de cambio, pierde su riqueza. Y pareciera que cuando instauran el sistema digital estuvieran aún con mucho más poder que antes, pero lo que vemos es que en realidad han perdido su poder, y lo que ha ocurrido es que Babilonia ha caído. Entonces, cuando nosotros veamos este terrible colapso económico, entonces vuelve para nosotros este entendimiento de que estamos iniciando el tiempo de espera y que se acerca la promesa del Padre. Leamos en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es innegable entonces, hermanos, que el fin de los cambistas de dinero es el fin de Babilonia, aunque no lo parezca en cierto momento. Entonces, antes de la fiesta de las frutas espiritual de estos últimos tiempos, ya vemos los eventos que deben ocurrir. Primero, el colectivismo, el despliegue de la agenda comunista, la pérdida de derechos individuales, luego la unión de iglesia y Estado y Jesús siendo declarado por las naciones como el Rey, y luego las iglesias ya no dan frutos del Espíritu y por eso requieren del Estado para obligar a las personas a asistir a la iglesia, y luego también el problema del colapso de los cambistas de dinero, es decir, que las monedas de los países se devalúan estrepitosamente. Ahora, hermanos, nosotros vimos un poquito de eso en el 2020. Recordemos que cuando el Estado o las naciones decretaron el cierre de todas las iglesias, recordemos también que hubo un terrible colapso económico. Recordemos también que hubo una especie de fervor religioso. Todas esas cosas ocurrieron de forma pequeña durante el 2020. Y así lo vamos a seguir viendo ocurrir a medida que estos eventos lleguen a un punto cúspide. Entonces, ahora sí veamos un colapso económico realmente fuerte, donde nosotros vamos a ver que muchas personas van a quedar en la miseria. Sin embargo, para nosotros fue una gran bendición el poder experimentar esa prueba que ocurrió en el 2020, en vivo y en directo. La pudimos pasar y fue gracias a que nos aferramos a la ley de Dios,
sobre todo a la ley de Levítico, nos aferramos a nuestra dieta ajustada a la ley de Dios de no comer nada animal, nada inmundo, y por eso no nos contagiamos de ningún tipo de gripa, a pesar de que estuvimos rodeados de enfermos de COVID, inclusive en el hospital. Cada enfermo, inclusive con su tanque de oxígeno, y nosotros ahí sin el bozal, y no nos cayó la plaga. Inclusive estando al lado de esos enfermos, nada nos pasó. Y fue una gran bendición el poder tener eso que ocurrió como en nuestro corazón, de poder saber que mientras guardemos los mandamientos de Dios vamos a estar bien y vamos a salir victoriosos de la prueba. Y sin embargo, muchos cristianos sí cayeron, muchos tienen el 666 y muchos no recibieron ya la unción del Espíritu de Jesús, sino que recibieron el bautismo negro, que es el mismo Pentecostés negro, hermanos. Entonces, en la próxima prueba que viene, pues ya tenemos de dónde agarrarnos, ¿verdad? Recordar que ya vencimos una primera vez y que asimismo vamos a vencer la segunda vez, mientras tengamos nuestras lámparas encendidas, guardando la ley de Dios. Es algo que ya puede permanecer ahí en nuestro corazón para recordarlo, que mientras guardemos los mandamientos, llueva, truene o relampaguee, si estamos fundamentados sobre la roca que es la ley de Dios, nuestra casa permanecerá firme e inamovible. ¿Ok, hermanos? Luego, en los tiempos finales, pues ya no son los apóstoles o Jesús las primicias, ahora somos nosotros, hermanos. Leamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, estos son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, ahora nosotros somos las primicias, los 144,000. Y si tú piensas que este número no es literal sino simbólico, nada más sal a la calle a predicarles la verdad a las personas y me dices cuántos reciben la verdad, cuántos se quedan contigo diciendo, oye, tienes razón, nunca había escuchado esto y es muy distinto a lo que me dicen en las iglesias y ahora yo me voy a quedar contigo. Pues no vas a encontrar a ni uno solo. Es decir, es realmente impresionante el estado de ceguera y de aletargamiento de las personas. Eso nos revela que el número de los 144,000 es 100% literal. Y de todas formas, para que algunos tengan tranquilidad, ahí no están contados ni las mujeres ni los niños, pero en cuanto a los hombres, es un número literal. Otra señal clara, hermanos, de que nosotros somos esas primicias y de que nosotros estamos en esa ruta a recibir la promesa del Padre, es cuando ocurre y se repite de nuevo lo mismo que pasó con Jesús, cuando escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Pero ahora para nosotros, hermanos, leamos en Mateo 17, versículo 3 al 5. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún estaba hablando, una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y no quiero decir que ahora se va a escuchar una voz diciendo eso desde el cielo para cada uno de nosotros, pero es algo que cada quien debe entender, debe saber que si estamos guardando los mandamientos de Dios, esto es lo mismo que está diciendo el Padre desde el cielo. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y esta voz se repite entonces en los tiempos finales para nosotros, para los que estamos sellados
con el nombre del Padre y del Hijo, no de la Trinidad, no de tres dioses, ni de un tercer Dios Espíritu Santo, solamente del Padre y del Hijo. Pero estas cosas se están cumpliendo. ¿Acaso es coincidencia que en esta última semana 145 bancos han cerrado sucursales? Es otra profecía cumplida. En un video que hice, yo creo ya hace casi 5 años, les dije que los bancos empezarían a cerrar sus sucursales, porque el banco, como lo hemos conocido durante toda la vida, con las filas y con las casillas en donde nos atiende alguien, en donde hay una persona para explicarnos cómo abrir una cuenta y eso y aquello, pues todo eso va a desaparecer. Es una señal también clara del colapso de Babilonia. Y es una muestra de que Babilonia está desesperada sabiendo que está perdiendo su poder. El banco colapsa, ya no hay filas para ir al banco. Pero entonces ahora Babilonia se inventa otro banco, el banco de alimentos. Y ahí es donde ahora van a estar las filas interminables de personas para ir a buscar alimento al banco de alimentos. El alimento no va a estar ya en tu nevera, va a estar en el banco, y si tú quieres comer tienes que ir a sacar el alimento del banco, porque como ya no tienen banco con dinero, ahora van a tener banco de alimentos y así te van a tener en filas, eso si no guardas los mandamientos de Dios. Recordemos este libro del famoso escritor Víctor Hugo, que hablaba sobre la Revolución Francesa y describió el estado de miseria de los ciudadanos de Francia, los cuales de un momento a otro fueron despojados de toda su riqueza. Y el libro se titula precisamente Los Miserables, y eso de nuevo se repite, hermanos. Leamos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, hoy vemos a muchas personas ricas, youtubers y personas de las redes sociales muy millonarios. Pronto se van a encontrar en un mundo en donde van a estar haciendo fila para ir al nuevo banco, al banco de alimentos. Entonces van a ver el cumplimiento perfecto de este versículo cuando se den cuenta que ahora son miserables, ciegos, desnudos, desventurados y que nunca habían sido ricos. Entonces, esas palabras se cumplieron al pie de la letra en la Revolución Francesa y se van a volver a cumplir muy pronto. Hermanos, esto avanza. Esta misma semana, el presidente Donald Trump ha hecho el anuncio del lanzamiento de su criptomoneda estable. Y es un gran absurdo, ¿verdad, hermanos? Recientemente llegué a una pequeña ciudad y resulta que no había fluido eléctrico y entonces tampoco había señal de celular. Y entonces nadie podía llamar, no podías enviar dinero por el celular, no podías enviar mensajes de texto, en fin. Pues muchas cosas que se nos prometen no se podían hacer en esa pequeña ciudad. Entonces, ¿qué lógica tiene esto de crear una moneda estable, digital? Es algo totalmente absurdo, ¿verdad? Hermanos, basta con que ocurra un apagón y hasta ahí llegamos todos. Todas las transacciones financieras colapsarán. Pues es evidente que la idea es totalmente absurda y uno como que trata de buscarle la razón o cómo es que estas personas no piensan. ¿Acaso es posible que el mundo esté tan ciego? ¿Cómo es que para nosotros es algo tan obvio y para el resto del mundo es algo como que no les importa para nada? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Se trata de esto de lo que profetizó Jesús cuando dice que tú te crees rico porque tienes criptomonedas y no sabes que eres ciego, tan ciego que no puedes ver hacia dónde va esto, tan ciego que no te das cuenta que si todos usamos dinero electrónico, el día que no haya fluido eléctrico, todos vamos a quedar
miserables, pobres, desventurados y desnudos. Pero como si la locura no fuera ya de por sí bastante bizarra. Recordemos que el Papa Francisco dice que las generadoras de energía, sean termoeléctricas o hidroeléctricas, contaminan el medio ambiente. ¡Plop! Y recuerda que cuando viene este día de la Madre Tierra, ellos apagan todas las luces por una hora, porque según ellos, cuando tú prendes una bombilla, estás liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Hermanos, entonces, si eso es así, ¿qué pasará con el fluido eléctrico? Muy pronto pues va a colapsar, como lo hemos venido viendo en Cuba, en Argentina, en Chile. Es decir, cada vez más estamos viendo que hay colapso del fluido eléctrico. ¿Cómo es que quieren pasar de dinero físico a dinero digital? Evidentemente esto se va a ir a la porra en cualquier momento. Y miremos también la apostasía, porque en los tiempos de Jesús la iglesia de los judíos estaba totalmente en apostasía, al punto de que no guardaban la ley de Dios, pero se mostraban como si la guardaban, y eran, como decía Jesús, unos sepulcros blanqueados, que por fuera parecía que eran buenos, pero por dentro hacían toda clase de maldad, violaban todos los mandamientos. Entonces, hoy nosotros también vemos eso. Por ejemplo, con relación a la violación de los 4 primeros mandamientos es rampante, y ni se diga del robo, del insulto, de la grosería, del adulterio, de la codicia, de no honrar a padre y madre. En fin, hermanos, ningún mandamiento se está guardando hoy en día, no por los impíos, que esos ya de plano ni se diga, pero por la iglesia cristiana, que enseña por doctrina que tú te vas a salvar violando flagrantemente la ley de Dios. Es de locos. Miremos esto que dicen. Voy a leerles esto. 12 millones de griegos que viven en Grecia saben que la palabra griega Kyriaki, que bueno, para mí no se pronuncia Kyriaki, para mí sería como Kuriakos, pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante, pero sigo leyendo. Kyriaki en Grecia significa domingo, y que esa palabra Kyriaki es la que aparece en Apocalipsis 1:10. Leamos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces esa palabra Señor en la frase día del Señor es esa palabra griega Kyriakis o Kuriakos, a la que están haciendo referencia, que es cierto. Si tú vas hoy en día a Grecia y resulta que la palabra griega para domingo es Kyriakis o Kuriakos, y bueno, aunque ellos dicen que eso ha sido así desde hace 2000 años, lo cual no es cierto, porque nosotros sabemos que el lenguaje es cambiado. Pero vamos a tolerarles un poco, vamos a suponer que sea cierto, que desde hace siglos en Grecia el domingo es Kyriaki. Entonces los católicos hacen como esta exigencia, que cómo es posible que los adventistas, que llevan apenas solo 170 años, dicen que hay que reposar en sábado, que es el 7º día de la semana, cuando los griegos nunca han llamado Kyriaki al 7º día, sino que al 7º día lo llaman Shabbatón. Entonces estos católicos dicen que el 7º día no puede ser el sábado, sino que es el domingo. Es como diciendo, miren, el día de reposo ha sido cambiado de sábado a domingo. Y yo no sé, esto es como otra prueba de algo muy extraño que pasa en el mundo, hermanos, algo que no se puede entender. ¿Será que las personas están en trance? ¿Están en ceguera espiritual? ¿Será que todos están poseídos? Porque, hermanos, es decir, es bien sabido que la Iglesia Católica le ha hecho creer a las personas que el domingo es el 7º día de la semana. Y eso es algo que todo el mundo lo ha visto. Y alguien me decía en una conversación que además no tenía nada que ver con la Biblia esa conversación, y esa persona decía que iba a hacer algo en el 7º día, que era el domingo.
Y yo le dije, no, el domingo no es el séptimo día, es el sábado. Y esa persona, obviamente tan adoctrinada, no podía creerlo. Y empezó a sacarme una y mil excusas. No, el séptimo día es el domingo. Y bueno, en fin. Y sin embargo, sabemos que esto ocurre porque ha sido precisamente la Iglesia Católica la que le ha hecho creer a las personas que el domingo es el séptimo día. Y es porque ella lleva siglos haciéndole creer a las personas que el día para ir a la iglesia es el domingo, y todo el mundo cree que es porque es el séptimo día. Pero ahora algo ha cambiado. Desde que Cusatón empezó a revelar el gran engaño de la Iglesia Católica con relación al día de reposo, ahora hay cientos de sacerdotes católicos en las redes sociales haciéndose pasar por youtubers y enseñándole a las personas que Jesús cambió el día de reposo del séptimo día de la semana al primer día de la semana. Y es como un tremendo cinismo, porque por siglos ellos enseñaron que el domingo era el séptimo día de la semana. ¿Cómo es que de un momento a otro dicen que el domingo es el primer día de la semana? Y es que hay almanaques en donde el primer día de la semana es el lunes y el séptimo día es el domingo. Y los sacerdotes católicos guardaron silencio por mucho tiempo con respecto a ese tema. Y claro, como no habían redes sociales, nadie podía exponer sus mentiras y ellos estaban bien calladitos con el engaño. Y claro, ahora que se expone esa mentira, entonces se envalentonan y dicen que ellos nunca han dicho que el domingo es el séptimo día. Ahora dicen que es el primer día de la semana y que Jesús cambió el día de reposo de el séptimo día al primer día. Pero antes no decían nada de eso. Es tremendo. Yo no sé si las personas ya no se acuerdan, si parece que a las personas les borraran los recuerdos cada semana. Pero es impresionante lo que ocurre con relación a eso, porque es algo que era bastante evidente hace unos 10 años. Hoy en día el sacerdotisa Luis del Toro y otros pues directamente han salido a decir que en efecto la Iglesia Católica reposa en el primer día de la semana. Pero un momento, antes ella decía que el domingo era el séptimo día de la semana. Ok, aceptemos entonces que Kiriaki es el primer día de la semana, el domingo, según ellos, el día del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver que tampoco es así. El hecho de que esta palabra Señor en griego, que traduce Kiriaki, y en ese país de Grecia Kiriaki signifique domingo, vamos a ver que es un terrible error del lenguaje, porque es algo que ellos hacen frecuentemente. Ellos cambian el lenguaje, y si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, estaríamos caminando de para atrás, porque el ser humano simplemente imita y repite todo lo que hacen los demás, y el lenguaje va siendo cambiado, y si no tuviéramos la Biblia, esto sería de locos, hermanos. Entonces miremos que antiguamente en Grecia se hablaba otro tipo de griego, el griego koiné, que no es el mismo griego que se habla hoy en día en Grecia. Entonces, bajo ese idioma del griego koiné, la palabra Kyriakis o Kuriakos en este versículo no significa domingo en lo absoluto, significa del Señor, ¿ok? Y tampoco significa día de reposo o reposo, significa del Señor. Entonces miremos esto, hermanos, porque aunque en Grecia ellos hayan tomado esta palabra Kyriaki y ahora para ellos signifique domingo, en la Biblia, en la palabra de la Biblia, según el griego koiné, Kyriaki significa del Señor, no domingo, no día de reposo, no Shabbatón, ¿ok? Hermanos, y miremos la ironía de esto, porque sábado en el griego moderno es sábato,
Y si buscamos la etimología de la palabra griega sábado, pues viene del griego koiné Shabbatón. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el sábado es el día de reposo. ¿Y cómo es posible que ahora el domingo sea llamado Día del Señor? Uno se pregunta entonces, ¿de cuál Señor? Porque si recordamos, Jesús no dijo que Él era el Señor del día. Jesús dijo que Él era el Señor del sábado o del Shabbatón, es decir, del séptimo día de la semana. Miremos otra ironía. En latín, la palabra domingo significa también del Señor, ¿ok? No significa día del Señor, significa del Señor. Y sin embargo, también en latín, la palabra sábado es sabbatum, y como es apenas obvio, proviene del griego shabbatón. Entonces, ¿cómo pudiera alguien decirme que hubo un cambio de día de reposo cuando la palabra sábado, tanto en latín como en griego, viene de shabbatón? Es tremendo. Entonces, en lo que respecta al día de reposo en el séptimo día, ni en griego, ni en latín, ni en español, el nombre Shabbat ha sido cambiado. Simplemente ha sido transliterado. Es decir, Shabbatón pasó a Sabato, o a Sabatún, o a sábado, como es en español. Pero no hay cambio de nada. Estamos en el mismo séptimo día, en el mismo Shabbatón. Ahora, hermanos, cuando Constantino emite su decreto para que todo el mundo repose en domingo, en ese momento el domingo era conocido como Dies Solis. Luego pasó a llamarse domingo y asimismo pasó con el griego. El griego era conocido como Hemera Helios, que significa lo mismo, día del sol, y luego pasó a conocerse como Kyriaki o Kuriakos, pero ya vemos que siempre fue el día del sol. Es decir, no hay cambio de ninguna manera del sábado al domingo en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. El cambio sí lo hacen después los gobiernos, y toman la palabra Kyriaki y se la achacan al primer día de la semana en Grecia, pero Jesús sigue siendo el Dios del sábado, no el Dios del domingo. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado o día de reposo. ¿Lo vemos, hermanos? Ahora vamos a probar que la palabra Kyriaki o Kuriakos no significa reposo, y ese es un punto crucial. Puede que signifique del Señor, pero no reposo. Y cuando nosotros vemos la etimología de la palabra Kuriakos, viene de la palabra Kurios, que significa Señor, no reposo. Y eso derrumba por completo el concepto de que el domingo ha sido establecido como el día del Señor. No. El día del Señor es el día de reposo, que es el sábado, porque sábado significa reposo. Entonces, miremos a este youtuber que es un sacerdote católico vestido de laico, debatiendo con un pastor adventista, que para él el domingo ahora es el día de reposo, que porque en la Biblia se dice que Jesús resucitó el primer día de la semana. Leamos en Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Miremos entonces cómo este youtuber se enfrasca en un error de traducción. Es de locos la ignorancia que hay hoy en día en el mundo, porque tampoco puede el pastor adventista explicarle a este sacerdote la verdad. Él no puede revelarle que la frase primer día de la semana no está correctamente traducida, porque la palabra día es ajena al versículo, y es un punto crucial, ¿ok? Si nosotros fuéramos a leer este versículo en griego koiné, tendríamos que leerlo como pasado el Shabbatón, al amanecer del primer Shabbatón,
¿Ok? Vinieron entonces María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, miremos esto, que de ninguna manera se habla de día, sino que se habla de primer Shabbatón. Y esta es la traducción correcta, como ya vimos en el video pasado. Ahora, la palabra Shabbatón significa al mismo tiempo día de reposo o fiesta judía. Entonces, nosotros nos basamos en el contexto para saber a cuál de las dos se refiere. Y la frase día de Shabbatón obviamente nos hace referencia al día de reposo semanal. Pero cuando dice primer Shabbatón, no puede hacer referencia a un día de reposo semanal, porque no hay tal cosa como primer día de Shabbatón, no hay tal cosa. Es apenas obvio que se hace referencia a una fiesta judía, y es que no existe un primer día de reposo, ¿ok? Pero sí existe una primera semana o primer Shabbatón, que es la primera semana de la fiesta judía de Shavuot, en la cual debían contarse 7 semanas. Sin embargo, este pastor adventista no es capaz de explicarle a este sacerdote católico el error en el que se encuentra y al que somete a todos sus seguidores, que yo creo que son más de 50,000. Hermanos, es un error de traducción. Es una palabra que ha sido agregada a la Biblia. Y entonces, esto en este caso nos muestra un acontecimiento importantísimo de la resurrección de Jesús, la cual ocurre precisamente en la fiesta de las primeras frutas o primer Shabbatón. Es la fiesta la que debe ser exaltada, no el día semanal, sino la fiesta, y es exaltada no en comida o en bebida, sino en su sentido espiritual, que es el inicio de el tiempo de espera que nos lleva al derramamiento del Espíritu Santo. ¿Lo vemos, hermanos? Es importante entonces que nosotros no perdamos la estructura de los eventos bíblicos. Sin embargo, estas personas o estos pastores y curas siguen diciendo que los discípulos ahora reposaban en domingo. Si nosotros leemos, lo que entendemos es que jamás reposaron o predicaron en domingo. Leamos en Hechos capítulo 13, versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Alguien dirá que estaban con los judíos, pero ya vemos que estaban en Antioquía de Pisidia, es decir, una región de gentiles. Leamos en Hechos capítulo 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Está a plena vista que quienes rogaban a los apóstoles para que les explicaran la resurrección de Jesús en sábado eran los gentiles, no eran los judíos, ¿verdad? Antes los judíos se molestaban, pero los gentiles sí querían escucharlo, y ellos querían escucharlo en sábado, hermanos. ¿Y cómo es que los sacerdotes católicos dicen que el sábado era para los judíos y que el domingo es para los gentiles, cuando el mismo versículo nos está diciendo que son los gentiles los que le rogaban a los apóstoles que se reunieran en sábado? Y esto se confirma en el versículo siguiente. Leamos en Hechos capítulo 13, versículo 44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Plop. Leamos en Hechos capítulo 18, versículo 4. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. ¿En qué día los griegos iban a escuchar la palabra de Dios? Era en sábado. Entonces se confirma perfectamente por qué el griego moderno tiene la palabra sábado, que viene de Shabbatón. Porque los griegos entendieron perfectamente que el día de reposo, el día para escuchar la palabra de Dios es en el sábado, no en el domingo.
Ahora, otro de los versículos muy usados por los católicos para hacerle creer a sus feligreses que los apóstoles se reunían en domingo es el siguiente. Leamos en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, aquí ocurre el mismo asunto. La palabra día fue agregada por los traductores. Si buscamos en el griego koiné, vemos que la palabra emera, que traduce día, no aparece en este versículo por ningún lado. De esta manera, la traducción correcta es en el primer Shabbatón. Como ya sabemos, el primer Shabbatón es la fiesta de las primeras frutas. Es decir, que los apóstoles seguían la ruta que ya había quedado definida, que es la ruta a la promesa de Dios, en donde el tiempo de espera para el derramamiento del Espíritu Santo iniciaba con la fiesta de las primeras frutas y terminaba con la fiesta de Pentecostés. Miremos cómo toda la cristiandad está engañada y nosotros tenemos una revelación especial. Y eso también es prueba de que la unción del Espíritu de Jesús ha empezado a caer sobre nosotros, lo cual también quiere decir que somos parte de los 144,000. Pero aún todavía podemos entender algo más de esta historia, hermanos, que Jesús no ungió con el Espíritu Santo a los apóstoles para que luego ellos se perdieran, sino todo lo contrario, como en efecto ocurrió. Los apóstoles se salvaron y su nombre ha sido grande en la tierra. Y eso es prueba de que no se perdieron. Recordemos que Jesús les entrega a los apóstoles una primera unción, que Él la entrega en persona. Y esa primera unción es la lluvia temprana. Leamos en Juan capítulo 20, versículo 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y esta unción ocurre en la segunda semana de la fiesta de Shavuot. Asimismo nosotros debemos recibir esta unción, esta lluvia temprana. Y el Pentecostés es entonces esa lluvia tardía. Miremos, hermanos, cómo se están dando las cosas de rápido. Es algo de locos. Miremos lo que ha ocurrido esta semana con Donald Trump, quien ha celebrado un festín en su mansión de Mar-a-Lago con la oligarquía católica, con la oligarquía ortodoxa y la oligarquía evangélica. Y luego un sacerdote ortodoxo le entrega a Trump una cruz. Y el sacerdote luego dice que Trump será invencible con esa cruz, hermanos. Y eso es idolatría rampante. La profecía se está cumpliendo con nuestros propios ojos. Hermanos, somos testigos vivenciales y presenciales del cumplimiento exacto de todo lo que está escrito en Apocalipsis. Pero ¿qué pasa? Hermanos, cuando la cruz es un símbolo pagano, cuando es el símbolo de una constelación, y Jesús ni siquiera murió en una cruz. Pero si miramos las tres banderas del fondo, las banderas azules, que tienen como una X, que es el verdadero símbolo de ellos, en realidad es una X, no es una cruz, pero ellos la ponen en forma de cruz. Pero en realidad lo que Constantino vio en el cielo fue una X. Pero la X en numerología babilónica es el número 6. Y si vemos esas banderas, cada una con una X, y son 3, nos revela el 666. Es decir, esto está a plena vista, que no es un movimiento que viene de Dios. Está clarísimo, hermanos. Además de que ya de por sí, Dios condena a hacerse imágenes de las constelaciones, porque para Dios es un pecado de hechicería, y sin embargo ahí tenemos al cristianismo haciéndose esta imagen de la cruz, que es la imagen de una constelación. De locos. Y eso nos revela que Trump
pronto va a proclamar a Jesús como Rey de Reyes y que va luego a proclamar leyes antiblasfemia. No olvidemos que Trump es un caballero de la Orden de Colón, la cual está bajo las órdenes del Papa de Roma y no bajo las órdenes de la Constitución de Estados Unidos. Es decir, esto es de locos. Miremos entonces, hermanos, que se cumple que el cristianismo oligárquico está detrás de todas las guerras que ocurren en el mundo. Es decir, siendo Trump el que tiene en sus manos el poder para detener la guerra de Rusia versus Ucrania, porque es Estados Unidos el que provee de dinero y armas a Ucrania, y sin embargo Trump es apoyado por esta iglesia cristiana. Es decir, que estas iglesias se benefician de este horrible negocio de la guerra, porque además es una gran industria, es un complejo industrial militar. Y por eso estas personas son absurdamente multimillonarias. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pronto estos pastores y sacerdotes vienen a pedirle ayuda al gobierno porque en YouTube los están desenmascarando, están revelando que no predican de acuerdo a la Biblia, que el día de reposo de ellos es un falso día de reposo, que su Dios trinitario es falso. Entonces le piden ayuda al Estado para que el Estado use su poder para perseguir a todo aquel que no respete sus ritos y ceremonias, sus ídolos, como por ejemplo la cruz, que obviamente es un ídolo, es una señal idolátrica, pagana, de una constelación, y obviamente no la podemos respetar ni honrar. Pero ahora este sacerdote le dice a Trump que con la cruz él va a vencer. ¿Será cierto eso, hermanos? ¿O qué fue lo que ocurrió en el Imperio Romano pagano con Constantino? ¿No fue cierto que más bien colapsó y que con esa cruz Constantino no venció, sino que se fue a la porra? Y que en el año 476 el Imperio Romano colapsó totalmente. Es de locos, hermanos. Entonces esto avanza. Uno quisiera que esto fuera más lento, pero esto es irreversible. Y cada vez se forma este gran leviatán, este monstruo de unión de iglesia y Estado, que viene a esclavizar a todas las personas usando el dinero digital y obligándolos a adorar a sus ídolos, a sus falsos dioses. Es algo terrible, hermanos, y es algo que se va a tomar al mundo entero por sorpresa. Entonces, hermanos, miremos algo bastante curioso, porque esta reunión de estos sacerdotes con Donald Trump ocurre en su mansión de Mar-a-Lago. Y si nosotros vemos esa palabra Mar-a-Lago, eso nos recuerda a Éxodo capítulo 15 versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron de nombre Mara. La mansión de Donald Trump se llama Mar-a-Lago. ¿Y será que entonces eso nos quiere decir algo, hermanos? Leamos en Santiago capítulo 3 versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pues es obvio, ¿verdad? Así como el cristianismo no puede venir de una fuente de donde sale al mismo tiempo Estado e iglesia, no es posible. Es una fuente falsa que da agua salada y agua dulce, pero como eso no se puede, pues solo sale agua salada. Y entonces no se pueden beber esas aguas. Son aguas inservibles para el consumo humano porque están saladas. Por eso se les llama aguas amargas. Es de loco, ¿verdad, hermanos? Porque la mansión de Donald Trump está ubicada entre un mar y un lago. El mar es agua salada y el lago es agua dulce, y por eso se llama Mar-a-Lago. Es decir, como diciendo de mar a lago. Y sin embargo,
Es una casa ubicada entre agua dulce y agua salada, entre iglesia y Estado. Hermanos, es impresionante. Entonces tenemos otra prueba de que todo lo que viene de este cristianismo protegido por el Estado es agua salada, es agua inservible. Y los que beben de esa agua dañan sus riñones, se inflaman y se mueren, porque beben de este falso evangelio que brota de una unión nauseabunda entre iglesia y Estado, cuyo interés no es salvar a las personas, sino proteger los millones de dólares de estos líderes cristianos. Lo vemos, leamos en Éxodo capítulo 15, versículo 24 al 25. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Es tremendo, hermanos, un pueblo sin ley termina bebiendo agua salada. Y estas son estas iglesias sin ley. La católica, la ortodoxa, la adventista, solo tienen ritos y ceremonias. Y entonces por eso hay inmoralidad en la sociedad, porque para ellos la ley de Dios ha sido abolida. Ellos dicen que como Jesús cumplió la ley, eso quiere decir que ya la ley fue abolida. Pero ¿no dijo Jesús que nadie es mayor que su amo? Es decir, que si Él cumplió la ley, sus súbditos también tienen que cumplir la ley, porque nadie es mayor que su amo. Sin embargo, ya vemos la hipocresía, ¿verdad?, de estos líderes religiosos, porque ellos no quieren guardar la ley de Dios, queriéndonos revelar que quieren ser superiores a Jesús, que se consideran como seres que están por encima de Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús ya venció, y a los pies de Jesús está toda autoridad, todo principado y toda potestad. Entonces aquí tenemos otro punto que precede a la fiesta de las primeras frutas, y luego a la lluvia temprana, y finalmente a la fiesta del primer grano, que es la lluvia tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo de Jesús. Y es la hipocresía de estos líderes religiosos, como ocurrió también en los tiempos de Jesús, cuando estas personas se presentan como si vinieran en nombre de Jesús, pero en realidad vienen en nombre de su riqueza, en nombre de acumular más y más poder y fama y dinero en este mundo, y representan entonces aguas saladas. Y el que bebe de esas aguas, hermanos, se quedará inflado, porque no sé si ustedes han ido al mar, lo horrendo que es tragarse una buena bocanada de aguas saladas, realmente horrendo. Y yo creo que es lo que está por darse en el mundo cuando Donald Trump pase decretos para exaltar a estas religiones. Por decretos de Estado, las personas serán obligadas a beber agua salada y se van a inflamar. Es curioso, ¿verdad, hermanos?, que el Papa Francisco recientemente se ha inflamado. ¿Qué será, verdad, hermanos? Problemas en los riñones. Entonces, nosotros miramos, hermanos, que son señales que nos revelan la segunda venida de Jesús, pero sobre todo para nosotros esperar la promesa del Padre, que es supremamente importante para nosotros, porque nos prepara para afrontar los eventos finales que van a ser tremendos, y que si fuera hoy en día que ocurrieran, muchos de nosotros no podrían soportarlos. Pero el Padre nos entrega ese regalo, esa unción del Espíritu de su Hijo, para que podamos tener fuerza y valor para afrontar los momentos que se aproximan. Es esa agua dulce, es el agua dulce, el agua de vida que sale de la ciudad celestial. Y esa sí podemos beberla, porque esa la recibimos por fe, no por decreto de Estado, hermanos. Pero esa agua salada,
Aunque venga en una copa de oro, es una agua amarga y no podemos beberla. Leamos en Éxodo capítulo 13, versículo 26 al 27. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hermanos, hay que aferrarse a la ley de Dios, y llegaremos entonces a ese oasis de agua dulce, con 12 fuentes de aguas, sobre todo en tiempos donde el agua empieza a escasear. Así que no te apartes de la ley de Dios ni por acción, ni por pensamiento, ni por omisión. Nunca abandones los estatutos y decretos del Padre, porque son agua dulce para ti. ¿Y qué le pasa a aquel que está bebiendo de esa agua dulce? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, dará su fruto en su tiempo. Y ahí estamos de vuelta con la fiesta de las primeras frutas. Lo vemos, hermanos. ¿Quién puede decir que la palabra de Dios es un libro inventado por el folclore humano, verdad? Entonces, los acontecimientos que están ocurriendo nos están revelando que nos aproximamos al cumplimiento final de la fiesta de las primeras frutas y luego de la fiesta del nuevo grano. Y ahí es cuando recibiremos la unción final del Espíritu Santo de Jesús, que nos preparará para afrontar los dos terribles eventos que se aproximan, que son leyes antiblasfemia y son leyes religiosas, como la obligación de reposar en domingo, y luego el horrible evento de las 7 últimas plagas de la ira de Dios cayendo sobre los impíos, sobre todo cuando algunos de esos impíos van a ser amigos y, Dios no lo quiera, hasta familiares, hermanos. Y por eso seguimos orando por todos nuestros familiares y amigos, seguimos orando por ellos y por cada hermano que tenga familiares y amigos que no quieren entender la verdad, porque va a llegar el momento, así como ya lo vimos en el 2020, que estas cosas se van a hacer realidad y que cada persona va a tener que tomar su decisión final, y ahí, después de que eso ocurra, no habrá nada que hacer. Así que de verdad uno quisiera que estas personas salieran de su letargo, pero es que uno no entiende bajo qué hechizo están. Como dijo el apóstol Pablo, ¿en qué hechizo han caído?, para luego someterse a ritos y ceremonias después de que han recibido el Espíritu de Dios por fe. Pero de repente ahora es por decreto de Estado. ¿Qué pasa? ¿En qué hechizo han caído? ¿Es ahora el gobierno con sus decretos religiosos el que va a salvarnos de la debacle, de la inmoralidad social? ¿O es Dios el que va a salvar a cada uno de nosotros, a aquellos que tienen fe y guardan los mandamientos de Jesús? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Es de locos. Realmente son cosas que no tienen explicación por más de que uno se la busque. Pero nosotros, sin embargo, sigamos adelante. Sigamos todos agarrados de la mano, vamos todos en camino a la santa ciudad, todos aferrándonos a la ley de Dios, sin soltarnos de ella y sin apartarnos de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.